La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos con el Señor sacramentado, con nuestro Señor Jesucristo, ante el que yo estoy presente y Él está conmigo de una manera sacramental y por tanto real. Los que ahora estáis escuchando estas palabras y viendo estas imágenes, que quizás reconocéis porque habéis estado aquí en otras ocasiones, estáis, no, yo diría que de una manera más profunda que de una manera virtual. Ahora se habla de videoconferencias, de enseñanza online. Aquí el vínculo que nos une en este rato de oración es mucho mayor, porque estamos unidos en la oración. Estamos unidos en la oración. Y esa es una unidad que traspasa todas las barreras físicas, de espacio y de tiempo que nos podamos imaginar. En el sagrario, en la unión con el Señor, en nuestra oración, cuando lo llevamos en el alma, realmente vivimos una unidad no solamente los que ahora estamos aquí, sino los que vivimos de fe y hemos pasado a través de la historia, pues unidos a Jesucristo. El grito de la liturgia en estos días es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Esa es la gran noticia. Esa es la buena nueva. Cristo ha resucitado. Pero también es verdad que en estos días, en particular por las circunstancias que vivimos, nos puede costar un especial esfuerzo, podemos tener una especial dificultad en contemplar al Señor resucitado. Quizás miramos a nuestro alrededor y vemos desconfianza, vemos dolor, vemos muerte, incertidumbre, temores. Todos son amenazas reales y amenazas que a veces nos impiden ver que Cristo ha resucitado, entender el mensaje que el Señor nos quiere regalar con esa resurrección, la realidad que nos está ofreciendo. Vamos a acompañar a alguno de estos personajes que ahora nos van apareciendo en los textos de la Sagrada Escritura y en los cuales nos podemos ver bastante retratados, tanto por la situación en la que se encuentran como por la realidad de que Cristo ha resucitado, y ha resucitado para ellos y ha resucitado también para nosotros. Fijamos nuestra atención, por ejemplo, en aquellas mujeres que el mismo sábado, pasado el sábado, fueron a embalsamar como ese detalle de cariño último que querían tener con el Señor, con ese hombre al que amaban de una manera pura,
como nunca habían amado a nadie. Los tres, hay los cuatro evangelistas, en concreto me he fijado en tres, y hay un relato que son complementarios. Por ejemplo, San Mateo nos dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, al primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Se disponían a hacer ese último servicio. Como es lógico, como tantas personas hoy en día también hubieran querido hacer con sus seres queridos y a los cuales pues tenemos ahora en nuestra oración muy presentes. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Una dificultad objetiva. ¿Quién nos correrá la piedra? Nosotras no podemos. Sin embargo, iban. No sabían cómo iban a resolver. En el fondo, tenían como un presentimiento, pero lo que ven son las dificultades. Lo que no se les pasa por la cabeza es que Cristo había resucitado. Al mirar, llegaron al lugar del sepulcro y al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Y bueno, pues entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. ¿Cómo se van a imaginar que es el Señor o alguien enviado por Él? Es el miedo. Están atemorizadas porque han visto lo que ha ocurrido unos días antes, porque han visto al Señor que, a pesar de haber hecho milagros, a pesar de ser un hombre brillante, hablando, que hablaba con autoridad, sin embargo, lo habían visto colgado de un madero. Y eso es algo que realmente pues, había abatido todo tipo de esperanzas. Es San Juan el que pone el punto de mira en una de las que subían, en María, que era, pues, se ve que tenía un corazón muy grande, que amaba mucho al Señor. Y nos cuenta que estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando, porque claro, había visto que había desaparecido. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella está desconsolada. No se le pasa por la cabeza, y amaba mucho a Jesús, pero no se le pasa por la cabeza que pueda estar resucitado, que pueda estar vivo. Y lo había oído, como lo habían oído el resto de los apóstoles. Ella les contesta a estos 2 jóvenes: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Lo ve, pero no sabe. Lo ve, pero no lo reconoce. Jesús le dice: mujer. Jesús le dice: María. Ella, al oír esas palabras, siente algo por dentro. Dice, ella se vuelve y le dice: Rabboni, que significa maestro. Lo ha reconocido al oír su palabra, al escucharle. Lo mismo va a pasar con los discípulos, de otra manera, con los discípulos que huyen. Huyen a los lugares de donde provenían, iban camino de Emaús, y en este caso pues también estaban
completamente hundidos, estaban deprimidos, pues porque el choque había sido para ellos muy fuerte. Quizás no habían amado tanto como María, pero sin embargo se van pues entristecidos. Nos lo cuenta también San Lucas. En aquel mismo día, 2 de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Otra vez Jesús. Otra vez Jesús que sale a nuestro encuentro, que sale al encuentro de estos 2 discípulos que iban pues tristes, que iban pues un poco discutiendo entre ellos también, echándose quizás las culpas, reprochándose, lamentándose de cómo había podido ocurrir eso, se lo dicen después al Señor. Pensábamos que era quien iba a salvar a Israel. Es difícil para nosotros, entender la lógica de Dios. Lo vemos en estos días. Es difícil y mucha gente, todo lo que estamos viviendo, pues les lleva un poco a enfadarse contigo, Señor. ¿Y cómo puedes permitir esto? Y quizás es una pregunta equivocada. La pregunta no es ¿cómo has podido permitir esto? Porque en el fondo, pues tú respetas la naturaleza de las cosas, respetas nuestra libertad. Es un misterio, el misterio del dolor. Pero la pregunta no es ¿por qué? ¿Cuántas veces lo hemos oído? La pregunta es ¿dónde estás aquí? ¿Dónde estás en esta situación? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te podemos encontrar? Porque en el fondo es el mismo problema que tienen estos personajes que encontramos ahora en los textos de la Sagrada Escritura, que están desalentados, que están perplejos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Cómo es posible que haya pasado? Y sin embargo, el Señor está a su lado. Y tenía que pasar eso para que ellos se transformaran interiormente y sepan y supieran, aprendieran a ver a Dios de otra manera. Aprendieran a pasar por encima de los propios egoísmos, de las propias expectativas, de las propias seguridades. Vemos en otro pasaje a San Pedro diciendo, iré contigo hasta la muerte. Y después negándolo 3 veces. Todos los que estaban aquí, pues huyeron. Todos dejaron al Señor solo. Ahora están lamentándose y mucho menos se pueden imaginar que ha resucitado, y no solamente que ha resucitado, sino que está caminando junto con ellos, como ahora Dios está caminando junto a nosotros, quizás en situaciones duras, quizás cuando estamos rodeados en fin, un poco de lío, ¿no? Pues en la casa, con críos, o simplemente pues en el trabajo. Si uno es sanitario, pues atendiendo a personas que están pues, en fin, muy enfermas. ¿Dónde estás, Señor? Y tú, Señor, estás a nuestro lado. Y te podemos ver y te podemos contemplar en ese enfermo. En ese enfermo porque ahí está la cruz de Dios. Y en la cruz está la resurrección. Quizás hayas oído, o bueno, quizás no, hemos leído muchas veces, de hecho, porque es un pasaje del Evangelio en el que el Señor mismo nos dice que si queremos seguirle, si quieres seguirme, si queréis seguirme, tomad la cruz de cada día, vuestra cruz de cada día, y seguidme. Pero para un cristiano, la cruz
no es la única palabra. La cruz no es la única palabra. La cruz está, pero en la cruz encontramos a Cristo. Y en la cruz está también la resurrección. La cruz no es algo que sea el final, sino que más bien es el principio de nuestra transformación, el principio de esa conversión que el Señor espera, esa conversión que se produce cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra del Señor, que dice María, o cuando en el caso de los discípulos de Maús, pues les va explicando la Escritura. ¿No sabíais que yo tenía que morir y resucitar al tercer día? O no digamos a Tomás, si no veo la llaga de sus manos, las llagas de sus manos y de su costado, no creeré. Pues trae tu mano, métela en mi costado. Y entonces el empirista Tomás, pues exclama, Señor mío y Dios mío, Dios está a nuestro lado. Y hemos de pedirte, te pedimos, Señor, que nos aumenten la fe para ver en esa cruz de cada día también la resurrección de cada día. Esa resurrección de cada día que significa encontrar el quiz divino, esa mano de Dios que está en todas las circunstancias, que nos acompaña. Señor, tú estás junto a nosotros y nosotros no podemos estar lejos de ti, porque entonces todo se convierte en incertidumbre, en dolor, pero un dolor que aplasta, mientras que la cruz nos eleva. Nos eleva porque en realidad nos pone en contacto con la resurrección. Entender la resurrección, que no significa anular la cruz, sino superarla. Algo que solamente puede hacer Dios. Cuando miramos a nuestra Madre la Virgen, nos damos cuenta que ella sufrió como nadie. Aquí tenemos una representación tan bella que después, con el zoom de la cámara que me está enfocando ahora, que está enfocando el centro, es el sagrario. Yo aquí estoy tratando de estar cerca de él, pero después con el zoom acercaré y podremos la cámara y podremos ver la imagen tan hermosa de la Virgen de este oratorio. Bueno, pues ella sufrió mucho, no nos podemos imaginar, pero sin embargo fue un sufrimiento esperanzado, fue un sufrimiento que ella sabía que Cristo iba a resucitar. Nosotros sabemos que la cruz, si estamos junto a nuestra Madre, ella se ocupará de que no se nos olvide esta verdad que es fundante, que es fundamental. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado, dice San Pablo. Ella sabía, y por eso fue fuerte en esos momentos de la pasión. Por eso mantuvo unida a toda la Iglesia. Por eso no se vino abajo, porque en ese sufrimiento indecible que ella tuvo que padecer, esa espada de 7 filos que traspasaron su alma, ahí ella veía perfectamente con los ojos de la fe la resurrección de su Hijo. Y con esa resurrección, con esa muerte y con esa resurrección, la redención. A ella nos acogemos ahora, en estos días, le pedimos ayuda en este retiro para toda la humanidad doliente, para que sepamos descubrir en todas estas circunstancias duras ese caminar de Dios que tenemos a nuestro lado. Dios camina con nosotros y junto a Él siempre está su Madre. Te doy gracia, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.